buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a otro episodio más de Vladimir a la Carta. Y nuestro invitado, Juan Carlos del Pino, rector incorporado al Consejo Nacional Electoral, primer suplente incorporado al Consejo Nacional Electoral. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias por atender nuestra invitación. Muchas gracias a ti por la invitación, Vladimir. Un placer verte. Eli Vladimir. Así es, Juan Carlos del Pino. Bueno, Juan Carlos, fíjate, para comenzar, por supuesto, me gustaría saber si hasta ahora se han cumplido las expectativas que te llevaron a aceptar tu designación como parte del equipo que integra la directiva del Consejo Nacional Electoral. Bueno, a un mes de la designación es temprano para establecer si las expectativas han sido cumplidas, ¿no? Más adelante y al final del proceso es que uno va a saber si ha valido la pena arriesgar nombres, circunstancias personales, aceptando eso, ¿no? Por lo pronto, lo que estamos es empeñados en llevar adelante una labor de represión, una labor en la defensa pues, de la posibilidad de gente a votar, que quiere participar, porque además arrancamos en el criterio de los que creemos en la participación, los que creemos que hay que construir una salida civilista, humana, humanista, y entonces estamos ahí para servirle a esa posibilidad. Entonces, estamos resteados, estamos comprometidos con que se desarrolle en Venezuela un proceso electoral que culmine felizmente con la aceptación de la mayoría de los venezolanos, incluso haciendo el esfuerzo de que la población internacional, es decir, el mundo se fije en que estamos haciendo un esfuerzo para salir de los problemas y que queremos que el país se reempine hacia la reinstitucionalización y podamos salvar lo que queda del país, reempinarnos. Pues. Entonces, estamos comprometidos a eso. No se trata de las expectativas actuales que se han venido cumpliendo, estamos desarrollándolas y esperamos que al final haya valido el esfuerzo para mí en lo personal, pero también para todos, desde el CNE y para el país en general, para todos los electores. ¿A estas elecciones se concurre con iguales o con menos garantías que en las elecciones del 2015 o con más garantías? No, es que estamos... Ni fue un proceso ideal el del 15, ni es un proceso ideal este. Ahí tenemos aún muchas desventajas y muchos desequilibrios y estamos trabajando en eliminarlas lo más posible. Es decir, las garantías del proceso las dan las auditorías cuando los propios actores van y verifican que las cosas que se andan haciendo y diciendo desde el CNE son las correctas, pues. Y eso genera la confianza necesaria para que el elector concurra y sepa que su voto no solamente se ha verificado, sino que además ha valido, es decir, ha votado por la persona que ha votado y se cuenta su voto y elige, ¿no? Pero estamos en las mismas condiciones, son las mismas condiciones en las que se ganaron o se perdieron procesos anteriores. Incluso mejores condiciones de cuando se le ganó el no a la reforma, bueno, igualito, en las mismas condiciones. No ha variado las condiciones. Fíjate, hemos adelantado algunas cosas, eso sí. Juan Carlos, tú tienes muchos años en el Consejo, tienes alrededor de 20 años en el CNE, ¿no? Sí, en dos etapas. Cuando dejé de ser diputado, entré al Consejo Nacional Electoral, salí al inicio de la presidencia de Andrés Caleca en el 2000, y después regresé de mano de Vicente Díaz en el 2010. En dos etapas, tengo como 20 años. Sí. En esas dos etapas. Por cierto, fíjate, aquí me envía la gente de tal cual, Javier Costuela, me envió un comentario sobre eso, sobre lo que ha dicho Andrés Caleca con respecto al CNE, expresidente Caleca. Dice que el CNE es un cascarón vacío desde el punto de vista de la plataforma tecnológica, desde el punto de vista del personal y desde el punto de vista presupuestario. ¿Eso es verdad? Bueno, el CNE presenta las dificultades que presenta el país en esta pandemia. Y nosotros, la verdad es que ahí el personal no es todo el personal que existía. Se ha reducido. Incluso se hizo un esfuerzo el año pasado en reducir el personal porque ya se habían presentado
no quisiera llamarla deserciones, pero la realidad económica aventó gente fuera del país e incluso cabalgaba los horarios. Pues, yo no voy a mencionar el nombre, pero tenemos un director general, el jefe de una oficina nacional, que en las tardes, antes de la pandemia, taxiaba. Entonces bueno, eso, pues, y por supuesto, nosotros teníamos una batería de técnicos que en el CNE ganaba el mínimo y semanalmente en empresas privadas, dentro del país, fuera del país, incluso desde su casa, operando desde su computadora, ganaba en dólares, 100, 200, 300 dólares a la semana, al mes, dependiendo del tipo de técnico que fuera, para que las desventajas salariales en el CNE era terrible. Sin embargo, eso viene corrigiéndose, con vistas a estas elecciones. La anterior directiva había dado incluso una especie de permiso para que los trabajadores fuesen una vez a la semana. Yo que conozco gente allí, me comentaban que iban una vez, se reportaban y tal, a hacer nada prácticamente. Sí, porque es que como se vivieron tiempos intensos entre el año 17 con la renovación de los partidos políticos y el año 18, 17 y 18 con esa batería de elecciones una tras de otra, obviamente a lo que llegamos al año 19 sin elecciones, bueno, se recogió, como el acordeón que decía Rafael Simón, bueno, se recogieron todas esas actividades y entonces se promovió la presencia por guardia, ¿no? Y aprovechando que salía más caro ir a trabajar al CNE, de varias, ¿no? Digamos, del grueso del personal, se permitió que se trabajara por guardia. Entonces se trabajaba 1 o 2 días a la semana y la gente pues desarrollaba otras actividades de carácter económico, me imagino, ¿no? Claro. Bueno, vamos a entrar un poco en los temas gruesos que tiene por delante el Consejo Nacional Electoral. Uno es el asunto de las máquinas. Por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral tiene hoy todas las máquinas. ¿Qué ha pasado con esas que se quemaron y que tenían que ser sustituidas, con las que estaban dañadas y que tenían que ser sustituidas? Bueno, ya Rafael Simón ha contado, incluso a la gente de tal cual, que esa operación de adquisición de las máquinas en 2 etapas, unas que eran unas 15,000, como ha dicho, por obsolescencia, y otras que venían a suplir las quemadas, ¿no? En el siniestro de Mariche. Yo te mentiría si te dijera que las máquinas están, que ya se compraron, ya se pagaron. Lo que sí he visto es un prototipo de la máquina. Lo que sí he visto es un prototipo de la máquina, pero no tengo, digamos, la precisión de cuándo se compraron, qué cantidad se gastó, si en efecto la operación se ha adelantado. Lo que sí es cierto es que es una triangulación a través de la empresa que ahora asesora y colabora con el CNE tecnológicamente, que es ECLEC, ¿no? Una pregunta sobre eso. Esa decisión la tomó la directiva de Tibisay Lucena, encabezada de Tibisay Lucena, no la actual, ¿no? Correcto. La anterior. Incluso yo, en ese proceso de nombramiento, no nombramiento, los estires y los encoges de las negociaciones que se hicieron para la designación de este CNE, yo llegué a opinar que esa era una materia que debía dejarse allí hasta que apareciese el nuevo CNE, ¿no? Pero sin embargo, ellos adelantaron las diligencias, me imagino que, porque lo que también es cierto, ¿no? Y que también desdice un poco o contraria un poco lo que dijo el doctor Caleca, que es que la gente, el personal técnico, pues lo que llaman la Dirección General de Tecnología de la Información y todo ese proceso electoral de lo que llaman el comité electoral, el comité logístico, en su mínima expresión, vino trabajando todo el año pasado en la adecuación, mejora del sistema de automatizado de postulaciones y el proceso, pues ese riel automático, electrónico de la votación. Ellos vinieron trabajando todo el año pasado. Entonces, eso más o menos justifica, no excusa, justifica que la operación de la adquisición de las máquinas se haya adelantado. Y sobre todo, si es cierto que habían estas 15,000 que por efectos de obsolescencia y de falta de repuesto, es la verdad, se habían adquirido estas 15,000 o se habían adelantado el pago o se había iniciado la operación de adquisición de esas a través de esta empresa que colabora y que asesora al CNE tecnológicamente, que es ECLEC. A propósito de eso,
el rector, también rector suplente, Luis Fuenmayor Toro, ex rector de la UCB, escribió un artículo el fin de semana en La Razón, que me lo comenta aquí también Xavier, en la cual él señala que esta empresa, que al parecer es argentina, y dice él, no me consta, pero pues, lo dijo Luis Fuenmayor, dice que es argentina y que además las riendas las tiene Carlos Quintero, director de informática del CNE y otros funcionarios del organismo. Eso, ¿tú tienes conocimiento de eso? ¿Eso es cierto? ¿Es falso? Bueno, ¿Hay funcionarios del organismo o exfuncionarios del organismo vinculados con esa empresa? No, desde Smartmatic se ha creado, tecnológicamente se creó una especie de bisagra entre técnicos del CNE y técnicos de CLEC. Obviamente están parados sobre el mismo ángulo de visión y operación del proceso, unos por el CNE y otros por el CLEC. Entonces ellos juntan, se acoplan y, bueno, verifican ese carril de velocidad de la votación electrónica. Es decir, son unos equipos, unos privados, digamos, que nos asesoran, que nos sirven, que nos advierten y nos colaboran en el proceso de la votación, pues, en montar el proceso automatizado electoral. No es una barbaridad que haya personal del CNE, técnico del CNE, acoplados con técnicos de CLE. Pero ¿hay alguna relación de orden económico? Unos son, o sea, hay gente del CNE o exfuncionarios que tengan que ver con esa empresa, como propietarios, etcétera. No sé dónde sacó eso el rector Fuenmayor, pero obviamente hay gente que son absorbidos. Es decir, el CNE formó una cantidad y una calidad de técnicos excepcionales en este proceso a partir de que se creó el mundo electrónico, la votación automatizada de ley, ¿no? Estos técnicos nuestros formados por el CNE eran de tal categoría que han sido absorbidos por empresas, entre ellas no ECLE, incluso la propia Smartmatic se llevó a funcionarios, o sea, a técnicos del CNE, se los llevó afuera, a operaciones en el extranjero, es decir, de contratos de asesoría de votación para las máquinas, etcétera, a funcionarios venezolanos, a técnicos venezolanos. Entonces, es muy posible que la información que tenga el rector Fuenmayor es que haya técnicos que fueron del CNE y que forman parte de la batería de técnicos de estas empresas, que es distinto a que haya ahí una conchupancia, pues, una irregularidad en donde hay gente que paga, que paga funcionarios del CNE. No es así. Pues. Ahora, Juan Carlos, fíjate, hay otros puntos que también son importantes y que tienen que ver con el sistema electoral, con el sistema que se ha acordado. Por ejemplo, el número de diputados que se estableció, las razones por las cuales se estableció ese número de diputados. En algunos casos, esa relación, de acuerdo a lo que he leído, no se parece necesariamente a la población de muchos estados. Y hay estados donde tienen una población que no se parece, digamos, a la cuota que se le asigna, o mejor dicho, la cuota no se parece al número de habitantes por esas regiones, ¿no? ¿Cuáles fueron los criterios para eso, no? La verdad es que, fíjate, aquí hay una cosa que una contradicción, pues. Una contradicción. Una dicotomía, pues. Mira, en la Constitución establecía una especie de número permanente, ¿no? Que impedía que la Cámara creciera. Obviamente, al crecer la población, al crecer el índice de la población electoral, es decir, a aumentarse el flujo electoral, la Cámara tiene necesariamente que crecer. Todas las cámaras crecen. Entonces, cuando tú no permites que la Cámara que la Cámara crezca, que haya más representación porque hay mayor cantidad de electores, encareces al diputado. Eso era una contradicción. Que se desaplique el artículo y que permita que la Cámara crezca no es una... O sea, no estamos hablando de una irregularidad. Yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con la lista esta de 48, que es una especie que viene a ocupar los cargos de la vieja, aquella asignación de diputados que se hacía por cociente nacional. Esto tiene más o menos
tiene más o menos tiene esa búsqueda, ¿no? Porque hay que aclararle al país que en Venezuela no hay representación proporcional de las minorías políticas. Aquí lo que hay es una representación proporcional de las minorías étnicas, y es por eso que tú eliges 3 diputados indígenas en 8 estados de la nación. Pero la proporcionalidad política de la minoría política desapareció en la Constitución del 99. Entonces, lo que se ha buscado con esta fórmula es que la proporción del voto, la proporción del voto con la cantidad de diputados que se elija, se equipare. Incluso, lo importante de esto, ¿no? es que permite, al aumentar la cantidad de diputados proporcionales, ¿sí? Porque en Venezuela hay un sistema paralelo electoral, uno que elige el sistema de mayoritario, que es el que estableces en las circunscripciones, y el sistema de voto proporcional, que es el que está en las listas. Bueno, al crecer eso, la proporcionalidad permite que haya más actores o factores políticos que tengan concurrencia, presencia en la composición final de la Cámara. Ese es el motivo principal de la solicitud del incremento de la cantidad de diputados, además que no es inconstitucional, como quieren hacerlo ver. Por cierto, ¿se puede hablar de una lista nacional, Juan Carlos? ¿Se puede hablar de una lista nacional? O sea, hay diputados que hablan de una lista nacional. ¿Se puede llamar así? ¿Cómo la llamarías tú? Es una lista nacional. Es una lista nacional que va a elegir a 48 diputados. Una lista nacional. Ahora, eso no se corresponde con el artículo 186 de la Constitución, de acuerdo a la lectura que uno le da. O sea, la Constitución no habla de una lista nacional. Aquí, claro, eso pudiera perfectamente ir al TCJ, y el TCJ declare que esa lista nacional no pudiera presentarse. Perfectamente. Perfectamente. Eso es un mecanismo que se ha buscado para lograr mayor presencia de actores en la composición final de la Cámara. Es decir, ha sido una especie como de mecanismo que se ha creado para salirle al paso a la polarización y a la sobrerepresentación. Ahora, también esos son aspectos políticos más que técnicos. Obviamente. Ahora, el otro punto, Juan Carlos, es que también se ha ido mucha gente de Venezuela, ¿no? Digamos, entonces, claro, el cálculo del número de electores se hace sobre la base de toda una totalidad de venezolanos, de una cantidad de 30 millones, por ejemplo, de los cuales 6 millones o 5 millones o 4 no están en Venezuela y no pueden votar, ¿no? Para este proceso al menos. Está bien, pero el cálculo lo haces tú con el REP y con la población y la población que está en Venezuela. Tú haces el cálculo con eso, que estemos o no estemos adentro de otra cosa. De hecho, aprovechando que me dices eso, hay una aspiración de que el REP sea, digamos, cancelado y se inicie un nuevo proceso de registro de todos los electores de Venezuela. Y querían que se hiciera ahorita. Yo soy de la opinión y defiendo la posibilidad de que mientras no esté claro cómo vas a registrar a los venezolanos que están en el exterior y frente a quién vas a registrar en el exterior, sobre todo en este drama, esta polarización que vivimos. Eso hay que dejarlo así, porque lo que sí tenemos con seguridad es que esos venezolanos que están afuera están en ese registro electoral. Y en el momento dado, cuando se llame una elección presidencial en Venezuela, que está más cerca que lejos, esos venezolanos pueden votar, mientras que si estando afuera y con esta imposibilidad de regresar solamente cubriendo los aspectos económicos, sin otras variables que están presentes, tú no puedes, es decir, evitar que ellos no estén allí es un peligro. Pues. Entonces, mientras no quede resuelto cómo nosotros reinscribimos o cómo se reinscriben los venezolanos que están afuera, eso hay que dejarlo así. Vamos a modificarlo, vamos a adecuarlo, vamos a pulirlo, vamos a tratar de hacer con él lo mejor que se pueda, lo más transparente que esté, y en eso estamos ahorita justamente. Ahora, Vaca, ¿y qué pasa con los que se inscriben ahora en este proceso de actualización y registro? Los jóvenes que se inscriben, ellos sí pasarían a formar parte del REP, ¿no? No, pues claro, automáticamente. Automáticamente. Es una cuestión, es un flujo. Lo que pasa es que esto es una jornada especial. Con todas estas dificultades que estamos viviendo, ¿no? Las dificultades pandémicas, los procesos estos de internet, que tenemos dificultades, muchas limitaciones.
Pero el registro electoral es permanente, es decir, todo el tiempo hay Debería ser así. no es así. Tú vas, por ejemplo, a Plaza Venezuela y te consigues con una oficina de registro, de actualización y de cambio de domicilio, etcétera, permanente. Y en las ORES también. Hay algo que tú dijiste que la agarré así, que la tengo aquí para preguntarte. Lo que tú dijiste, cuando haya elecciones presidenciales, que va a ser más temprano que tarde. ¿Cuán tarde o cuán temprano se van a hacer esas elecciones presidenciales? A pesar de que yo, Magdaleno, odia la posibilidad que la intuición sea lo que marque la actividad política o el ejercicio de los procesos. Este país está necesitando que desde el proceso de reinstitucionalización termine por producir los cambios que necesitamos. O sea, entonces, es casi intuitivo. O sea, quiere decir que tu olfato te indica que puede haber elecciones presidenciales antes de lo que la gente crea. Bueno, es que, fíjate, estamos metidos en el proceso electoral que va a designar la nueva Asamblea Nacional. Esa Asamblea Nacional, que lo que buscamos es que tenga el reconocimiento de la mayoría del país y que el mundo sepa que estamos tratando de resolver nuestros problemas de la manera civil, de la manera electoral, y queremos hacerle un lobby para que ese reconocimiento produzca el efecto que necesitamos. El país se empine desde allí, desde su nueva asamblea, a nombrar los nuevos poderes en Venezuela, incluso el CNE. Por eso tiene esta característica transitoria. Este CNE tiene una característica transitoria. Entonces pasa esa Asamblea Nacional, bueno, a reivindicar aspectos, pues, el nombramiento de magistrados vencidos en el TCJ, un fiscal general, un contralor, un defensor del pueblo, un nuevo CNE designado de acuerdo al procedimiento constitucional. Enseguida vamos a entrar en el proceso de elección de los gobernadores, pero también entras en lo que llamarían la mitad del periodo. Ajá. Puede referéndum presidencial. Bueno, sobre todo esto vale para las personas que consideran que hubo una elección presidencial, digamos, válida el 20 de mayo del 18, ¿no? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas Hubo elección presidencial. Hubo elección presidencial el 20 de mayo. Hubo una elección presidencial y tiene un resultado. Válida para ti. Hay hechos, viejo. Son unos hechos. O sea, hay hechos. Hay un hecho, y es que hubo una elección presidencial y esa elección presidencial arrojó un resultado. Que depende más del cuadro político nacional, depende de nuestras ausencias, de nuestras carencias, de nuestras falencias, de nuestra no participación. Eso afectó esa elección, sin duda, pero se produjo. Aquí hay un planteamiento que hace Luis Alberto Rivera Martínez, que te lo voy a leer. Deben ampliar la prórroga para inscripciones y cambios de residencia. Por ejemplo, estoy fuera de mi estado de origen y no creo regresar este año. Correcto, él tiene razón. Lo que pasa es que estos procesos especiales de registro que se hacen en ocasión de las elecciones, son jornadas especiales para nuevos electores, básicamente, y para estos cambios, ¿no? Se hacen estas jornadas especiales. Prorrogarlas significa, digamos, uso de más recursos. Esto es una cuestión que está planificada desde el punto de vista de los recursos. Nosotros solicitamos ayer a la Comisión de Registro Electoral, CRECE, que no es que se prorrogara, sino que se verificara de nuevo dentro del cronograma electoral en ocasión de las agregadurías que se hacen al registro, producto de esta jornada, y que se crean unos días para eso, que es la actividad 27 del cronograma. Bueno, nosotros creemos, y se lo propusimos ayer a la comisión, que esos días del 9 de agosto al 23 de agosto se usen para una nueva jornada especial. No tendríamos los 1.000 operadores, ¿no? Pero tendríamos 350 operadores nacionales ya pagados, que ya están presupuestados, y se reactive, o sea, se vuelva a verificar una jornada especial que le sirva al compañero, que le sirva a los nuevos electores que no pudieron hacerlo ahorita, puedan registrarse con ocasión de la elección del 6 de diciembre. Es decir,
excelente que se prorroguen, pero si no se prorrogan, nosotros estamos solicitando que se vuelva a verificar un proceso especial de registro electoral en esta actividad 27 del cronograma que tiene que ver con las anexiones que se le hacen al registro electoral preliminar, que es el que se audita para después ser el definitivo, que es el que se usa en las máquinas de votación para el 6 de diciembre. Hay otros comentarios por aquí. Por ejemplo, Maduro tiene que culminar su mandato a menos que lo saquen con un referéndum, dice Juan Quiñones. Bueno, el referéndum es una realidad que se verifica en la Constitución, es decir, los venezolanos pueden activar el referéndum. Trataron de activarlo otra vez y hubo estas circunstancias que empañaron ese referéndum. Pero hay una posibilidad cierta. Una pregunta, ¿de dónde salen en la Constitución esas elecciones del 20 de mayo? Te pregunta Adrúbal Ríos. No, mira, no sale en la Constitución, Adrúbal. Lo que pasa es que tienes que recordar que antes del 20 de mayo, entre enero, febrero y marzo, se realizaron unas negociaciones en Santo Domingo que se vieron frustradas por las realidades que se presentaron al final. Hay dos versiones de por qué se frustraron. Pero esas elecciones, esas negociaciones que se hicieron en Santo Domingo, hermano, tenían entre los puntos que se preaprobaron, estaba el adelantamiento de las elecciones presidenciales que debían verificarse en diciembre de ese año. Es decir, el claque político venezolano, es decir, el oficialismo y la oposición venezolana, preacordó en Dominicana el adelanto de las elecciones presidenciales. ¿Qué pasó? Bueno, una parte de los negociadores, bueno, hicieron valer ese preacuerdo y adelantaron esas elecciones para mayo del 20. Pero hay que dejar claro, que es lo importante, hay que dejar claro que esa elección, la elección presidencial, se solicitó adelantarla para mediados de ese año en las negociaciones de Dominicana entre opositores y oficialistas. Esa es la verdad. Una de las dos partes adelantó las elecciones presidenciales. Era una solicitud. Entonces, frente a eso, no es que no sale el 20 de mayo. Se debían verificar en mayo, o sea, se debían verificar en diciembre de ese año. Pero los factores políticos del momento habían acordado o preacordaron en Dominicana adelantar las elecciones presidenciales porque, bueno, volvemos al tema trillado de que o sea, los problemas que tenemos es resolver el cambio del Ejecutivo. Pues. Desde esa época se está discutiendo ese criterio de resolver el problema a través de una nueva elección presidencial, pero que tiene que dejarse claro que esos actores políticos preacordaron en Dominicana el adelanto de las elecciones presidenciales ese año. ¿Cómo se hace? Luis Alberto Rivera dice, no se puede crear una opción dentro de la página del CNE para hacer una especie de precambio de residencia y luego ser verificada como se hace con el RIF del CENIAT. No, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Si tú te posturas por internet previamente ahora, tiene que haber un sistema de registro de preactividad registral desde el punto de vista del REP tiene que haberla, e incluso qué bueno que me lo plantea. Si eres capaz de escribirle y le quede eso como texto a Vladimir y me lo hace llegar, yo ahora, al salir de aquí, que voy al organismo, le planteo a Marlon Montilla, que es el director de tecnología de la información, que por qué no adelantan esa posibilidad y se lo planteamos a la comisión de registro para que tu correo para que la audiencia lo tenga y te puedan escribir. Páez Lancero. Sí, como el apellido en general, Páez y Lancero. paezlancero@hotmail.com. ¿Y por qué ese correo, chico, tan particular? Bueno, porque mi héroe de la independencia es José Antonio Páez. Yo soy de los que opinan que sin Páez no hubiese habido independencia en Venezuela. Mira lo que por lo menos no ese año. Aquí dice lo siguiente, Raúl García, hay que volver a las papeletas y contarlas uno por uno. No es confiable el sistema informático. Bueno,
hay posiciones. Frente a eso te voy a decir algo, si me desvío me vuelves a poner en el hilo. Antes la gente decía que acta mataba voto y que entonces la verificación del voto y de las papeletas era... Y bueno, y no hubo manera de decirle a la gente que el Consejo Supremo Electoral de la época, los procesos electorales anteriores, en ellos se verificaban, digamos, una especie como de tensión, ¿no? De tensión física, ¿no? Entonces, este verde y este blanco y este anaranjado creaban ahí una tensión, una vigilancia permanente desde el principio del procedimiento. En el actual sistema, los actores políticos son invitados eventuales a las auditorías para que verifiquen el proceso, si las máquinas están bien, las boletas electrónicas. Ellos constatan que todo funciona como nosotros decimos que está funcionando y que las cosas van a funcionar como debieran funcionar. Y entonces tenemos ahora esta contradicción, duda en el voto electrónico. Yo tengo, porque hemos querido que nuestra gestión sea la gestión de las garantías, porque estamos empeñados en tratar de convocar a la mayor cantidad de venezolanos, porque repito, esta elección necesita el reconocimiento de la mayoría de los venezolanos, Fíjate, nosotros creemos que una garantía que queremos fomentar es que la máquina, o sea, la cantidad de huellas que tú, para captar el voto que abre la máquina, esa huella esté casada con el cuaderno. Es decir, que si una huella no se verifica en la máquina, esa huella no puede aparecer después en el cuaderno, por ejemplo, ¿no? Para darle como más transparencia a la cuestión de la cuenta final que arroja la máquina, ¿no? La papeleta, pues. Pero además, nosotros hemos querido, y se los estamos haciendo saber, digamos, a la presidenta y a los sectores técnicos del CNE, en que a nosotros nos gustaría que esta vez se produjera la impresión de boletas válidas de contingencia en mayor proporción. ¿Qué significa esto? Para pasar a manual, pues. Normalmente hay un cálculo de falla electrónica o de zonas de luz, etcétera, y de ordinario, para cada elección, se imprime una cantidad, ¿no?, que tiene que ver cerca del 10% del electorado, para que se verifique el voto manual si hay una falla electrónica. Yo digo que, y en ocasiones se ha presentado, todo el mundo lo sabe, que falla la máquina, esperan la contingencia, falla la contingencia y de repente hay 4 y 5 horas donde una mesa o un centro, bueno, no arranca durante mediodía, creándose además de enormes colas, bueno, la posibilidad de que ni siquiera se ejerce el voto. Entonces yo soy del criterio que hay que imprimir más boletas de contingencia y no esperar ni siquiera que llegue el back-off de la máquina que falló a las 6 de la mañana, sino que de una vez o la mesa o el centro pasen a manual y que después se verifica en la carga electrónica, digamos, del voto para poder hacer la transmisión del resultado de esa mesa o de ese centro en algún estado, en alguna ciudad. Fíjate, Juan Carlos, forma parte... Aquí un planteamiento de un ciudadano, Carlos Llero Maestro, que nos ha escrito: hay un grandísimo porcentaje de ciudadanos sin cédula porque sencillamente no hay material. ¿Qué se hará en ese caso? Mira, nosotros en la comunicación que mandamos ayer, que queríamos que se verificara de nuevo la jornada especial de registro, era que además se iniciara una jornada de cedulación en paralelo a esa nueva jornada. Porque hay gente que va a ir a cambiar su domicilio, a cambiar su residencia, a actualizar sus datos o a inscribirse en el registro electoral permanente, pero no tienen la cédula. Entonces, bueno, le impides a ese ciudadano que se registre para que vote, incluso hasta que se registre por elemental inclinación ciudadana, porque esté registrado, aunque sea de estos abstencionistas crónicos, ¿no? Pero tiene razón el compañero, o sea, no es posible que armes un proceso de registro nuevo, bueno, y no esté habilitado en paralelo un operativo de cedulación. Eso es así, él tiene razón. Y nosotros lo propusimos ayer, justamente. Ajá, aquí dice también... Claro, esta pandemia, viejo, es un lunar, ¿no?, que tenemos, es terrible.
Claro, sí, sí, ese es otro punto que vamos a abordar, pero fíjate, Sí. Alberto Rivera dice, se dice que el fraude en la elección regional del Estado de Bolívar se debió a unas actas manuales y Andrés Velázquez pierde por una diferencia de 1.471 votos. Fíjate, se había dado un resultado en las actas digitales y luego se dio un resultado con actas manuales que golpearon la elección. Mira, cuando esa elección se produjo, yo era el director de participación política del CNE. Yo no tenía autoridad para poder declarar. Pero lo que te voy a decir hoy fue lo que realmente pasó. En la Gran Sabana, se produjo una votación. Una votación que tenía un testigo de Andrés Velázquez allí y que agarró su acta. Alguna mano peluda, no es mentira, se atrevió a hacer ese cambio. Otra mano peluda se atrevió a proclamarlo. Pero había un acta que habían arrojado que incluso cometieron no sé cómo llamar a esta tropelía, que ni siquiera coincidía lo que habían hecho, ni siquiera coincidía con lo que aparecía en la página del CNE, que quedaba validada con el acta que tenía Andrés. Y te voy a decir esto. Casi desproclaman al actual gobernador. Casi lo desproclaman. Y si, bueno, Andrés es un toro de la política, un hombre hecho y derecho, tipo vertical, pero su declaración, que él no iba a la constituyente, y él, bueno, dejó eso en cero. Incluso el CNE ni siquiera después decidió, sino que pasó eso a dormir el sueño de los justos en el TCJ, ¿no? Pero se demostró que había ganado las elecciones. Estuvieron a punto de ordenar su proclamación. Y esa declaración frustró la posibilidad de que nosotros los venezolanos tuviéramos ahora, con las cosas que se verifican en el arco minero, tuviéramos los ojos de Andrés Velázquez allí. Eso es un punto. Hoy lo puedo decir. Hoy lo puedo decir, porque soy rector y bueno, ahora no me van a regañar. Con el internet. Pero es la verdad. Fíjate, Andrés, Juan Carlos, dice Eduardo Rivas, cuando Smartmatic denunció al menos 1 millón de votos fantasma, ¿eso es posible? ¿Eso fue verdad? Cuando las elecciones del 28 de mayo del año 2018, del 20 de mayo de 2018. No, Smartmatic habló fue de irregularidades que él mismo señaló Smartmatic, pero con la constituyente, con la elección que hicieron de la constituyente. Ah, exacto, no fue la constituyente, no fue la presidencial, ¿no? Pero también no, se habló con la constituyente. También se habló de que se aumentaron en las elecciones del 20 de mayo. ¿Tienes conocimiento de eso o no? La cifra de votación. No. Yo no puedo decir que sea así. Ok. Aquí hay otro plan. Yo no puedo asegurar eso. Pero es que también el proceso está sembrado de dudas, viejo. Y aquí lo que estamos es tratando de disiparlas para que la gente vea que hay gente ahí que está buscando que el proceso se lleve con transparencia. Te voy a decir una cosa. Si alguien hace las cosas bien allí, con el deseo de que salgan bien, que las cosas no fallen el día de las elecciones, son los técnicos del CNE. Tienen que ver con la cuestión política, ni el corazoncito, ni si su jefe es o no es. Realmente hacen un trabajo ahí encomiable, ¿eh? Y bajo condiciones de carácter económico precarias. Pues la verdad. Desde el CNE nacional de torcer una elección, Juan Carlos. No hay manera, viejo, porque hay una transmisión directa. Aquí no hay cable para Cuba, no hay cable que vaya a Bolivia y regrese, ni a China. Aquí no hay, ni están bidireccionadas las máquinas. La gente va, vota, pones tu huella, sale y sale en la papeleta si votaste, viejo, y te cuentan tus cosas. Así mismo. Otro punto, dice por aquí, ¿qué pasó con las investigaciones de las máquinas que se quemaron? ¿Qué pasó allí? ¿En qué quedó eso, no? Bueno, no, hay una investigación. Hay una investigación que sigue su curso. Dijeron que era saboteo. También tengo que decirte lo siguiente. Esos galpones de Mariche están dirigidos por un compañero, ¿no? Se llama Alberto Avena. Él es un capitán retirado de la Armada y tiene 20 años en el CNE. Y es de los pocos funcionarios que lo veo
al despuntar el sol, al terminar allí con una dedicación y un apego a eso. La verdad es que yo creo que ha sido, porque también el CNI se ha deteriorado mucho, viejo, y teníamos, tú sabes, con la gente que llega y emparapeta los carros, no los arregla porque no tiene cómo. Entonces lo que hace es que pegas los cables y le pones un tape incluso blanco que no es negro. Bueno, así pasa con muchas cosas en el CNE desde hace rato. No hay el dinero para mantener esa estructura y eso ha podido perfectamente ser un accidente, ¿no? Pero yo que no puedo asegurar que sea un acto terrorista, de hecho no estoy ni siquiera de acuerdo con eso, yo más bien estoy de acuerdo o pienso que fue un accidente producto de la precariedad con la que se mantiene el CNE por la falta de recursos. Bueno, casi acabó con esas máquinas, pero en el centro donde un funcionario excepcional como el capitán Avena hace su trabajo allí, ¿no? Realmente esas investigaciones arrojarán lo que yo estoy casi preafirmando aquí, ¿no? Que no se trató de un saqueo, de un acto terrorista, como lo han hecho ver algunos, sino que se trató de un accidente, que como sucede, por un chispazo, se generó un incendio que nos ocasionó ese daño material tan feroz, ¿no? Ahora, por aquí dicen que cómo no va a ser posible, por ejemplo, que se puedan cambiar los resultados, por ejemplo, que rusos o chinos puedan cambiar los resultados si los rusos influyeron en la elección norteamericana. Por aquí leí ese comentario, que lo estoy buscando para colocarlo en la pantalla. Sí, ¿no? Todavía Trump está por responder eso. Lo que pasa es que también los Estados Unidos tienen un sistema de segunda, que no son elecciones directas como las nuestras, ¿no? Sino que son de segundo orden. Segundo grado. Entonces ellos escogen de segundo grado, ellos escogen un colegio electoral. Hillary Clinton sacó casi 2 millones más de votos, pero los estados que no, si hubiera, claro, pero los estados donde más delegados los ganó Trump y por eso se produjo esa decisión. Incluso acaban en los Estados Unidos tomar una decisión en donde un miembro de un colegio electoral no puede, si está, por supuesto que está en la plancha de uno de los candidatos, no puede votar distinto a la plancha con la que se comprometió. Acaban de decidir eso, porque incluso estuvo, ya en otra ocasión también se hizo, pero en esta, de Trump-Hillary, se verificó la posibilidad de que algunos colegios electorales pudieran no votar por Trump, sobre todo por las reservas que también había en el Partido Republicano allá. En el caso nuestro, yo no te puedo negar, por ejemplo, no quisiera usar el término influencia, pero la conexión que hay entre el oficialismo y los rusos y los chinos, bueno, eso es más que evidente. ¿Cómo negar eso? Pero que haya chinos metidos en el CNE o rusos, no he visto el primero. Son venezolanos. Rubén Darío Cárdenas te escribe a propósito, Juan Carlos, de que el gobierno llamó, pues, el Ejecutivo Nacional ordenó al órgano rector llamar a todas las organizaciones políticas, se debe llamar a todos los partidos, movimientos, grupos, etcétera, que esperan respuesta de más de 2 años. Casos del Partido Poder, el Partido Redes, igual como hicieron con otras organizaciones, aprobando su junta directiva, porque allí parece que hay operaciones fast track para favorecer a algunos y en otros casos no. Yo no puedo desmentirlo. Ajá. Yo soy quien hace el año 17, yo como director de la ONAPA, de la Oficina Nacional de Participación, yo soy quien hace el informe que va al directorio para decir que tales o cuáles sí cumplieron con los registros. Y yo en una parte, en las conclusiones, solicité, en el caso de Redes, que faltaron, no sé, pocas firmas en un estado, y no lo validaron. Creía que debían validarlo, que debían reconocer que Redes, por ejemplo, había hecho un gran esfuerzo, que tenía prácticamente los 2 estados y que, bueno, que se fuera considerado con el esfuerzo que hicieron los compañeros de Redes. Bueno, el directorio consideró que no era. Ahora, ¿y cómo se hizo, por ejemplo, con el partido? ¿Cómo aceptaron que se formara como partido una misión? Somos Venezuela, el partido Somos. ¿Cómo se pasó de ser una misión a un partido? No. Había un partido, por cierto, había logrado la renovación nacional, que era Nueva Corriente Revolucionaria. Era de Tacón. No, entonces estamos hablando.
no estamos hablando de otro partido, ya te Bueno, voy a dar el nombre, pero ese partido se reunió y solicitó un cambio de nombre y pasó a llamarse Somos Venezuela. Pero no es que una misión se convirtió en partido, es que un partido, ¿no? Un partido cambió el nombre y tomó el nombre de Somos Venezuela. y qué casualidad. Un partido vinculado obviamente al oficialismo, ¿no? Ajá, pero qué casualidad que el partido luego lo lidera la vicepresidenta de la República. O sea. Eso sí, pero eso sí, eso sí tú no puedes impedirlo. Eso es como quitarle, ¿cómo te digo? No sé. Si, por ejemplo, Henry Ramos hubiese sido presidente de la República, ¿cómo lo desvinculas de ADEPO? O sea, que yo mañana podría solicitar registrar un partido que se llame Barrio Adentro y me lo registran, por ejemplo. O, qué sé yo, mi partido Misión Vivienda, por ejemplo. Pero no, normalmente cuando tú solicitas una denominación provisional para iniciar el trámite del nuevo registro de partido, tú tienes varias opciones, o sea, 3 opciones de nombre. Ese nombre tiene que cumplir con algunas características que están en la ley. O sea, cumplir con unas características. Y, por ejemplo, un nombre no puede llamar a ser exclusivo de un Estado, no puede llamar a la intolerancia, a las exclusiones, tiene que tener unas características especiales el nombre que signifiquen, que propongan a la participación política, etc. ¿no? Una vez que tú cumples el registro y está validada tu denominación, a lo que te la prueba 60 días para llevar la manifestación de voluntad si eres un partido regional y 90 si eres un partido nacional. Y bueno, entonces, pero este proceso de Nueva Corriente Revolucionaria, no recuerdo el nombre bien, hizo en un acta, solicitó poner el nombre Somos Venezuela. Y bueno, y se le aprobó, pues, ¿qué crees tú? Juan Carlos, por ejemplo, hay otro punto importante y tiene que ver con la Asamblea Nacional Constituyente. Al elegirse esta Asamblea Nacional, ¿cómo queda la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Va a mantenerse? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, la verdad es que yo creo, es dura la pregunta porque te tengo que decir con sinceridad, yo creo que no ha debido ni siquiera existir la constituyente. Pero obviamente si estamos hablando de que a partir del 6, una nueva Asamblea Nacional y reempinarnos desde allí, iniciar el proceso de reinstitucionalización de la nación venezolana, obviamente no tiene por qué existir la constituyente. No puede verificarse más en paralelo a la constituyente. No tendría por qué existir. Juan Carlos, tú eres suplente. Claro. Tú eres suplente de Rafael Simón Jiménez. Se han dado, eres un rector incorporado, ¿no? Además. Sí, son dos cosas. Yo soy de los rectores suplentes, soy el primer suplente de Rafael Simón. Quiere decir, de Rafael Simón y de todo. Se retira cualquier rector, renuncia alguno. No. En tu caso sería Rafael Simón. Solamente Rafael Simón. Ok, en todo caso eres suplente de Rafael Simón. Estás ahí, como diría, en el círculo de bateo, por cualquier eventualidad. No, yo formo parte del line-up original. Son cinco rectores principales. Y uno incorporado. Tres rectores que se incorporan y que forman parte de los organismos subordinados. Es decir, en la Junta Electoral, los rectores principales son la presidenta Alfonso, el rector Gutiérrez y Carlos Quintero, que es un rector suplente incorporado. En la COPAFI hay 2 rectores, Rafael Simón, Tania D'Amelio y Abdón Hernández, el suplente incorporado. Y en registro son Tania D'Amelio, que la preside, la doctora Gladys Gutiérrez y Juan Carlos. Entonces, realmente el line-up del CNE son 8 rectores. Lo que pasa es que 3 reunidos, esos 3 constituyen el poder electoral. Nosotros somos parte de los órganos subordinados en condiciones de rector. Okay. Los otros son suplentes.